Muy buenas noches, amados. El Señor les bendiga. Oremos, pongamos este día en especial en las manos del Señor para poder recibir su palabra. Padre, ha sido un gozo, Señor, escuchar a nuestro hermano Curtis y reflexionar que hay detalles importantes que tú quieres que consideremos, Señor, que regresemos un poco hacia atrás en los mensajes que hemos recibido. Solamente queremos rogar de tu dirección y de la aprobación, Señor, de tu corazón, que mi oído esté abierto y que podamos, Señor, recibir tu palabra directamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, como verán en nuestra presentación, estaba yo orando y meditando en el Señor en lo que hemos visto. Y definitivamente el Señor hizo un llamado muy importante, un llamado en el día que nuestro amado pastor, nuestro hermano Curtis, compartió. Qué interesante, cuando él hablaba de Dios como nuestro amigo, como nuestro Padre y como un juez, Dios empezó a llamar mi atención bastante hacia el Salmo 19 que ya habíamos nosotros estudiado acerca de la vida de David. Y recordemos un poquito solamente, muy rápidamente. Vimos que ese Salmo 19 realmente está abriendo el corazón de David. Está mostrándonos las cosas que entre líneas encontramos de los versos. Y hablábamos que la palabra ley no era la traducción correcta, sino esa palabra ley debería de ser toda la palabra de Dios. Y iremos haciendo un énfasis especial que todo lo que Dios nos habla en la Biblia lo tenemos como palabra escrita y como palabra hablada. Y es precisamente acerca de ello que el mensaje de nuestro hermano Curtis tenía una importancia tal que el Señor hizo reflexionar mi corazón y hacerme ver que tenía que regresar un poco a este salmo. Si podemos regresar, diríamos, la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y mencionábamos que la palabra precisamente incluye los testimonios, los mandamientos, los preceptos, los juicios del Señor y que cada una de estas cosas componían el total de la palabra. Pero fíjense algo muy interesante. Cuando nosotros estamos observando que la palabra de Dios la encontramos escrita y hablada, es ahí donde aparece precisamente esta situación tan especial de ver en nuestro salmo que toda la palabra de Jehová es perfecta, decíamos que convierte el alma. Pero al llegar a los testimonios, el Señor me habló muy fuertemente a mi corazón y quisiera regresar un poco en esta dirección y hablar de los testimonios. Porque creo que cuando hice la mención de los testimonios, solo mencioné uno de los detalles y el Señor me hablaba muy ampliamente acerca de este aspecto. Solo mencioné en ese entonces, en esa predicación, que el testimonio de Jehová abarcando la vida de Abraham, que Dios es muy fiel cuando da sus testimonios. No solamente habla de lo bueno, sino también habla de los errores cometidos de Abraham. Pero entonces el Señor me habló y me mostró que realmente sus testimonios cubren un amplio espectro, mucho mayor que lo que yo mencioné, y es ahí donde quiero retomar. Miren, si nosotros observamos en toda la Escritura, en el total, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo en la Escritura, todo literalmente, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los juicios de Dios son parte de la Escritura. Sin embargo, es tan importante que veamos que desde los días en que el Señor estuvo con Adán en el huerto, sí, también vemos que la comunicación de la palabra del Señor era hablada. Y para este
para esta parte específica es donde el Señor me llevaba a meditar, a buscar, a estudiar. He estado pasando la mayor parte del tiempo buscando todo este aspecto que es tal vez difícil de concretar, pero definitivamente le pedí mucha gracia al Señor y quisiera leer las conclusiones, teniendo en cuenta que hablamos de la palabra escrita por un lado, de la palabra hablada por el otro lado, porque toda la escritura, si nosotros miramos toda la escritura que nos dice, y habló el Señor a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí empezamos con la situación de que la palabra hablada, que era la directa entre Dios y su creación, se empezara a sufrir todos sus trastornos hasta llegar a Moisés, ¿verdad? Cuando ya Moisés recibe la Torah. Entonces, en todo este trayecto, ¿verdad? Dios hablaba y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Dios en la zarza con Moisés lo llamó y le dijo, quita el calzado de tus pies, le dio las tablas de los mandamientos y así encontramos de esta y de una y de otra forma y de otra, hablando en esta forma audible, porque era importante para Dios que nosotros entráramos a estos dos aspectos. Así que el total de la Escritura, si nosotros encontramos a Dios que ha dejado ¿sí? una palabra escrita, pero que todo el demás tiempo que Dios habló no por la palabra escrita, Él tenía siempre una palabra hablada. Y bueno, en el trayecto de hacer esta revisión, tomaré el mensaje que en alguna ocasión tuvimos en nuestra congregación, solamente para hacer algunas anotaciones que yo sé que para nuestros amados hermanos de otras iglesias que vean este video, vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes. Quiero encontrar siempre las palabras precisas para no dejar alguna información incorrecta, ¿verdad? Algunos aspectos importantes de Dios acerca de esta forma de relacionarse de Dios con nosotros, porque recuerdo que creo en el mensaje anterior yo hacía la mención de que en el cuerpo de Cristo hemos leído la Biblia y de repente nos pareciera tener una lectura así como que wow, es que y Dios le habló a Abraham y Dios por alguna razón, por ejemplo en la vida de Job, Dios no habla con él. Dios está teniendo una comunicación hablada con Satanás y hacia la vida de Job realmente hay un silencio hermético. Y todo esto es lo que forma parte del testimonio del Señor, que es fiel. Entonces, si nosotros podemos ver que el testimonio del Señor es fiel, creo que el Señor me hacía meditar con el mensaje de nuestro hermano Curtis, cuando lo dio, que el testimonio del Señor abarca muchos aspectos más allá de los que yo mencioné solo con la vida de Abraham. Así es que voy a tomarme solamente la lectura de algunas conclusiones, ahora sí ya en este tenor. Si nosotros tenemos, por un lado, la palabra escrita, por otro lado, la palabra hablada, y estas dos partes son la esencia central de toda la Escritura, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a este aspecto, quisiera leer la conclusión. Miren, los testimonios de Dios en su parte no solo hablada y escrita, los observamos en su creación, en sus obras a favor de su pueblo, en sus obras de los astros, de todas las señales que el Señor hacía para con su pueblo y para con sus hijos. Pero esta forma, sí, de los testimonios del Señor,
causan un efecto particular en nosotros los creyentes. A nosotros estas formas de dar su testimonio, Dios, para nosotros, que son los testimonios que encontramos escritos en la Biblia, como vengo mencionando, causan dos efectos principalmente. Y nos dice que causan asombro o causan interrogantes. Y hoy que no estamos en esas épocas donde Dios daba su voz audible en todo el Antiguo Testamento, aunque quiero aclarar, hoy día hay quienes también escuchan la voz de Dios audible, pero creo que somos los menos. De hecho, yo solamente, como decía, he escuchado mi nombre. Pero cuando nosotros como cristianos llegamos a este punto, ¿verdad?, de leer en la Escritura que Dios habla, que Dios hace a través de su creación, de sus obras poderosas y de las señales que manifiesta, esto nos causa asombro. ¿Y cómo será escuchar la voz de Dios y qué se sentirá? Y bueno, creo que cada quien, cuando tenemos una experiencia particular en alguna de estos aspectos, ahí es donde nos queda más claro el entendimiento. Pero no solamente es una voz audible. Dios hace que la creación, dice, la creación de Dios y los cielos cuentan su gloria, y Él manifiesta sus obras. De hecho, si nos damos cuenta, la Escritura dice que a través de los astros los dejó para marcar los tiempos, las señales, y se dan cuenta que los astros son el medio de guianza para toda la navegación, sea aérea o sea marítima. Y es tan impresionante, amados, que yo creo que aún al día de hoy la ciencia misma no está descubriendo nada nuevo. Estoy convencido cada vez más cuando yo veo algún reportaje o alguna situación de ciencia, como todo lo que se está exponiendo ya tuvo su mención en la Escritura. Así que solamente quería resaltar este aspecto, que todas estos aspectos del testimonio de Dios, sea su creación, sean sus obras o sean señales, el efecto que causan en nuestra vida como creyentes es un gran asombro, pero también nos genera interrogantes. Y yo a este respecto solo quiero hacer tal vez mención o un énfasis en que no se preocupen, amados. Yo creo que Dios ha decidido hablar a cada quien en la forma en como Él desea. Y es allí donde nosotros recibimos entendimiento. Cuando Dios decide hablarle a alguien audiblemente, entiende, pues escuché la voz de Dios. Y realmente creo que lo más contundente es que tiene un peso muy, muy especial. Ya se conoce, el que tiene relación con Dios reconoce el peso que tiene su palabra. Por otro lado, su presencia. Yo creo que esta es una de las áreas indiscutibles. La presencia de Dios hace que nuestra relación personal con Él, ¿verdad?, tenga un entendimiento, como lo hemos mencionado. El esposo y la esposa no necesitan tanta explicación. La esposa solo ve la cara del esposo y lo puede ver sonriendo y inclusive predicando muy bien, pero solo con ver su rostro ya puede decir, uy, está lleno de la presencia de Dios, o ya está tan cansado que le está costando mucho trabajo terminar, porque hay una identificación. Así es la presencia de Dios cuando Dios se manifiesta con su voz o con su presencia, ¿verdad? Y las obras, dejando la voz, perdón, ¿no? A veces me brinco al otro aspecto, terminando con la voz de Dios terminando con los aspectos de la creación, porque todo implica la voz de Dios, créanme, se ha escrito o se ha hablado, todo implica la voz de Dios, pero cuando Dios habla a través de su creación, a través de obras y a través de señales, sí, creo que no tenemos que preocuparnos tanto por tratar de entender cómo, sino por tener un corazón dispuesto para que cuando Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad?, podamos recibir esa experiencia que tuvo Job.
Oh, de oídas te había oído, mas ahora veo con claridad. Dios es tan especial que lo más importante que nosotros necesitamos mantener en nuestra vida es esa relación cerrada con Él, continua, constante, todos los días, mañana, tarde, y como vimos en el caso de David, que un israelita tomaba a su hijo y la Torah le decía, tomarás estas palabras y las enseñarás a levantarte cuando andes durante el camino y al acostarte. ¿Sí? Entonces, esta es una área de los testimonios del Señor. Hay testimonios acerca de su creación, acerca de sus obras y acerca de sus señales. Pero por el otro lado, tenemos la palabra escrita. En la palabra escrita hay algunos detalles característicos y quiero leerlos. La palabra, fíjense lo que hace la palabra. La palabra interpreta, la palabra revela y la palabra escrita convoca. Ahora, yo puse aquí en este segundo aspecto de los testimonios del Señor que esta palabra puede ser escrita o hablada. Y si miramos su creación, cuando Él decidió crear esta tierra, ¿qué utilizó? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, colocó las estrellas, el universo y todo, y ahí estuvo. Se dan cuenta que todos los testimonios del Señor, sean hablados o sean escritos, todos están basados en una palabra, ¿sí? Sea escrita o sea hablada. Y por esta razón, ¿verdad? Traté de tomar un resumen más o menos de lo que la palabra de Dios hace a lo largo de toda la Escritura. Primeramente tenemos la palabra escrita, que ya dijimos que esta palabra escrita interpreta. Es hermoso, por lo menos mientras nosotros estudiamos los cursos en el instituto, es hermoso ver que durante todos los cursos se enseña enfáticamente, miren, no nos metamos en complicaciones. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que si nosotros queremos tener o una sana doctrina o un entendimiento claro de algún aspecto que se esté mencionando en la Escritura, no interpretemos humanamente, dejemos que la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos vaya llevando con claridad y veamos, lo que quiere decir al hablar, por ejemplo, de la roca, es que la primera vez que encontramos la roca es desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en especial cuando la roca seguía al pueblo de Israel y les daba de beber, y tenía una mención que Pablo después en el Nuevo Testamento nos dice, y esta roca era Cristo. Cuando hablamos de la roca, que es la roca del ángulo, ¿verdad? De la edificación de la iglesia, vemos que la roca es Cristo. Así que la palabra escrita interpreta, revela y finalmente convoca. Estos tres aspectos de la palabra escrita son tan especiales, amados, porque quiero decirles que quise mencionar este aspecto primero de la palabra escrita, ¿verdad? Porque cuando nosotros avanzamos día a día en la palabra escrita, ¿qué sucede cuando vemos las grandes obras de Dios en el área hablada? El área escrita nos hace que podamos entender aspectos de la creación, porque definitivamente en diferentes versos de la Escritura encontramos la relación de los astros, la relación de las cosas creadas, desde la bacteria más sencilla, ¿verdad?, hasta lo más visible que tenemos. Y la Escritura se encarga de mostrar la explicación de cada una de las cosas creadas de Dios. Las obras de Dios también son un tipo de testimonio, ¿verdad? Y en este asunto de las obras, ya mencionamos la creación, ahora vemos que la misma palabra escrita nos va a ayudar a que cuando veamos las obras de Dios, nosotros nos encontremos de una cuestión muy interesante. Miren, incluso
no solo la palabra hablada de Dios se encarga él de darle un peso específico, sino también a lo largo de la palabra hablada nos es delegada a los hombres. ¿Qué dice el Señor? En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y para qué se utilizaba esto? ¿Verdad? Se utilizaba para asuntos cotidianos. Miren, en lo cotidiano, cuando Booz toma a Rahab, dice que tenía que tomar testigos y decirle, ok, le dijo al pariente, a ti te toca porque estás antes que yo, pero si tú quieres redimir, rescatar la tierra del esposo de Noemí, tendrás que tomar perdón. Si es la tierra del esposo de Noemí, me brinqué de repente, es Ruth, ¿verdad? El énfasis que hace Booz. Pero vas a tener que tomar a Ruth, la moabita. Uy, entonces los israelitas pensaban, no, pero es que es una moabita y que yo la tome. Miren qué acto de fe, qué acto de gloria para el que sería el abuelo de David, ¿verdad? Tomando esta moabita, que fue una creyente tan o más profunda que un israelita común. Yo creo que Noemí se convirtió en una israelita tan piadosa que precisamente de allí, de ella, viene, ¿verdad?, la descendencia de David. Pero finalmente estoy comentando este aspecto de que la palabra de testigo, testimonio, también tenía efectos de acuerdos, tenía efectos comerciales, ¿verdad? Si yo vendía, si yo hacía alguna transacción con alguien, llamaba a 1 o 2 testigos y estos testigos eran precisamente la evidencia de que este aspecto o comercial o de trato social, oye, es que mi hijo quiere casarse con tu hija, bueno, pues tomaban testigos y certificaban, sellaban el pacto, sellaban tratos comerciales y finalmente en las áreas legales. Cuando había un juicio en contra de alguien, decía, no. Un solo testigo para acusar un hecho de alguien no era válido. Tenía que ser mínimo 2 a 3 testigos como mínimo para que constare toda acusación. Y entonces sí, si la persona era reo de muerte, bueno, pues se le aplicaba la pena que correspondiera. Así que la palabra hablada también no solo la utiliza Dios como testimonio en toda la Escritura, sino que también es dada como testigos para todos estos aspectos que ya mencionamos. Ahora, fíjense qué interesante, porque este aspecto de la palabra hablada, el siguiente inciso que yo anoté, es que es la palabra profética. Y si se dan cuenta, lo que Dios habló con Abraham terminó quedando escrito. Pero cuando inició esta plática entre Dios y Abraham, solo fue la palabra hablada, ¿estamos de acuerdo? Y así, cada uno de estos aspectos que tenemos en la Escritura como testimonios escritos, literalmente, primero fueron una palabra hablada. Y es aquí en donde encontramos los aspectos de la profecía o de los profetas. Amados, todo lo que fue escrito acerca de lo que hoy tenemos en toda la palabra fue primeramente hablada a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Samuel, ¿verdad? Incluso a David, a quien estamos estudiando. Es importante, amados, que este aspecto en particular, ¿verdad?, pueda quedar de alguna manera sentado en nuestros corazones. Porque cuando nosotros tenemos que leer la Escritura, podemos, o debemos más bien dicho, no podemos, sino debemos de leerla con esta claridad. Nuestra mente debe de entender que la vida de David, no solo porque llegó Samuel y lo ungió con aceite, en ese momento ya todo le fue dado como a Sansón, que le fue dado una unción de poder físico. Y de repente, pues es que de repente aparece
Sansón o David o quien sea, ¿verdad? Haciendo las obras de Dios. Sí, de alguna manera es parte de, pero literalmente creo que toda la relación que David desarrollaba con el Señor, porque ya vimos a través de este Salmo 19 que David, cuando estaba precisamente declarando, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esto no nació de la noche a la mañana, amados. Ya dijimos que Isaí tuvo que intervenir fuertemente en este aspecto, que después a David, en su carácter personal, él hizo lo que precisamente necesitamos hacer cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos tomar decisiones día a día con respecto a lo que leemos, con respecto a lo que escuchamos de Dios, sea escrito o sea hablado. Porque una cosa importante que el Señor me mostraba es que, amados, estamos tan llenos de tantas voces en nuestra mente que a veces pensamos que el escuchar a Dios es algo así muy raro, muy místico, ¿y cómo será? Amados, a veces tenemos tantas voces, sobre todo, principalmente las nuestras. Personalmente nosotros estamos en nuestros pensamientos ahí, teniendo tanta cuestión de ideas, de palabras, de todo, que nuestra mente está tan ocupada que a veces quien se esfuerza demasiado para meterse fuertemente es Satanás. ¿Y por qué no te enojas? ¿Y por qué en la relación con tus compañeros o en la familia se dan conflictos? Porque el enemigo quiere entrar allí y generarnos algún conflicto de molestia. Pero también él habla a nuestra mente, igual que Dios, amados, quiero aclarar. Al igual que Dios, Satanás empieza a meter pensamientos, ¿verdad? Así como en la televisión, yo recuerdo de niño que salían programas y que al día de hoy, ¿verdad? No deja de estar esto. Por este lado aparece, mira, y ese dinero mal colocado, agárralo, ¿verdad? Hablando de Satanás que nos está inclinando al mal. Pero por el otro lado aparece en el otro lado del oído, no, eso no es bueno. Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Estamos escuchando en ese momento al enemigo y al Espíritu Santo, diciéndonos, no, tú estás leyendo, tú conoces al Señor, eso no es correcto. Es tan natural, amados, eso es algo que el Señor hablaba a mi corazón de una manera tan especial, porque es tan natural que nosotros tengamos día a día, una recepción en nuestra mente y en nuestro espíritu de la voz de Dios, de la voz del mundo, de la voz del enemigo y de tal vez algunas otras voces, ¿verdad?, que también intervienen. Pero el problema es que a veces nosotros, sí, como que separamos todo eso y no pensamos que esta vida cotidiana en estar escuchando todas estas voces tenga que ver con que Dios también nos está hablando. Así que, bueno, quiero cerrar estos aspectos del testimonio porque si regresamos aquí a lo que está en nuestra presentación, dijimos que la palabra en su totalidad, la palabra del Señor es perfecta. ¿Por qué? Porque toda la palabra, fíjense, esa fue otra admiración que yo me llevé, que toda la palabra del Señor, que es perfecta, está llena de testimonios y sus testimonios son fieles. ¿Por qué? Porque la palabra de fidelidad, sobre todo en el matrimonio, es bien claro. Fidelidad es que iniciamos un día y se mantuvo intachable, inmovible, no hubo mancha alguna, ¿verdad? En nuestra relación de infidelidad. No necesariamente tiene que ser con otra persona, amados, hay muchas áreas, pero guardar una relación fiel como Dios, que nos ama, que nos guarda, que todo lo que sucede y trae a nuestras vidas
¿verdad? Siempre tiene un propósito bueno y en eso creo que estriba la mayor parte de la fidelidad, sea nuestro trabajo, sea nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad? Pero esta era la parte importante. Creo que uno de los aspectos más relevantes de retomar otra vez este aspecto de los testimonios del Señor es que todos ellos son fieles, que toda la Biblia está llena de estos testimonios, sean audibles o sean escritos. Perdón, me falta un aspecto, o sean de la creación. ¿Sí? Y allí es donde nosotros encontramos los mandamientos, los preceptos, el Señor, los juicios y cada obra de Dios. Pero, por último, lo que el Señor me hacía que yo escribiera literalmente es que toda palabra de Dios produce fe. Y aquí, amados, no sé cuánto tiempo me queda, ¿verdad? Pero espero en el Señor que pueda ser una situación de encontrar una provisión para nuestras vidas. Ya no me queda mucho tiempo, así que quiero abarcar rápidamente este aspecto que es muy importante, amados. Porque si vamos a la Escritura, primeramente nos dice lo escrito, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y esta parte yo creo que era tan relevante para el Señor, por eso ponía esta carga en mi corazón de retomar estos aspectos, porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios, tenemos que entender, amados, que todo el Antiguo Testamento está lleno de palabra hablada, porque los que tenemos hoy la palabra escrita somos nosotros. No la tenía Abraham, no la tenía David, no la tenían muchos de ellos, ¿verdad? Lo que tenían era la Torá, y muchas de las cosas habladas que Dios les daba, ellos tenían que hacer lo mismo que nosotros, recibir la palabra hablada y compararla con la palabra escrita para los que ya tuvieron la palabra escrita de la Torá. Entonces, quiero hacer este englobamiento. Toda palabra de Dios, sea escrita o sea hablada, va a producir fe. Y espero terminar con Hebreos 11:1, pero quiero compartir algo en específico que yo sé que para nuestros hermanos en la congregación inmediatamente les va a generar una sonrisa. Pero yo sé que para muchos hermanos de otros lugares esto nunca lo han escuchado. Y por favor, amados, solo quiero utilizar esta experiencia personal acerca de la palabra hablada, que después se compaginó con la palabra escrita en mi vida, y tengo que ser veloz en este aspecto. Una ocasión, el Señor, trabajando en mi vida, me habló y me dijo: Ariel, uno de los más grandes problemas en tu vida es que gritas mucho. Miren, esto yo lo venía escuchando desde mi adolescencia. Y me decían: ay, es que ese Ariel es muy raro, es muy arrebatado, es muy errático, varias cosas. Y yo oía y decía: bueno, pero ¿y por qué me dicen así, verdad? Si literalmente yo lo que he buscado toda mi vida, amados, en mi accionar con todos los hermanos en Cristo, ha sido ser una bendición para ellos y ha sido ayudarles y estar cerca de cualquier necesidad. Así era mi mamá, yo creo que lo heredé. Así que eso no tiene que ver que uno busca algo bueno para los hermanos, pero el carácter de uno tenga toda la provisión. Así es que muchos decían, entre todas esas características, que el problema era ese en mi carácter, ¿verdad? Yo gritaba mucho. Fue un mecanismo defensivo de problemas de mi infancia que no me voy a meter, no tengo tiempo para eso, pero yo aprendí que yo levantaba la voz o gritaba y eso, y de repente se calmaban las cosas, fuera con el trabajo, fuera con la familia, fuera en cualquier ámbito. Entonces, en esa ocasión yo estaba buscando al Señor con todo mi corazón y Él me dijo: Ariel, no grites. Y empezó la palabra, amados, conforme yo iba leyendo,
a mostrarme los aspectos. ¡Wow! Cuando yo me di cuenta, es que de veras, el Señor me puso a mirar cómo yo me conducía con mi familia, con los hermanos, con la iglesia, a cada día, amados. Fue una tarea de varios meses. En ese entonces, el Señor abrió mis ojos y dije yo, ¡wow! Es que esto está feo. Pero empecé a enfrentar una realidad profunda y difícil. Yo le dije, Señor, es que esto son años, son décadas. ¿Y cómo puedo hacer? No sé cómo hacer para dejar de gritar. En eso estaba, ¿verdad? Cuando, bueno, aquí voy a tomar el aspecto más fuerte y más cotidiano, porque la relación entre esposos es la que más refleja las grandes diferencias de nuestros defectos carnales, ¿verdad? Algún día estaba con mi esposa cuando el Señor ya me había hablado lo suficiente, y en cuanto yo le dije algo, que no lo dije de la manera correcta, ustedes saben, esposos o esposas, ¿verdad? Cuando uno u otro hace ese énfasis especial que a nosotros ¡boom!, nos hace salirnos de nuestras casillas, y yo veo sus ojos y en ese momento le digo, Señor, ¿y cómo le hago para no exaltarme y no gritar? Hermanos, qué misericordioso es el Señor. Le dije, es que no sé cómo hacerle. Y como si yo escuchara la voz de Dios, ¿sí? Solo en un pensamiento me dijo, no grites. Y yo dije, ay, pues sí, ¿verdad? Pues si mi problema es gritar, pues no gritar es la solución. Después de que esa palabra vino, yo abrí mis ojos y cuando ya quise gritar, mira, amados, solo obedecí esa palabra. Cerré mi boca y no dije nada. La gloria de Dios, su gracia, su presencia. Ahorita quiero mencionar de rapidito todo lo que viene cuando Dios nos da una palabra y la obedecemos. Pero por dentro, el volcán quería hacer erupción. Entonces llegó el punto en el que me callé, sentí una presencia del Espíritu, sentí todo lo que ustedes van a sentir cuando obedezcan algo que Dios les ha dicho. En el momento yo dije, no, pero es que yo ya no puedo seguir aquí porque sus ojos de ella me motivan a responderle, a decirle algo. Y me di la media vuelta y en cuanto salí de la casa, pues yo trabajaba ahí en la misma casa, en el taller, ¿verdad? Que estaba ahí mismo. Agarré la puerta y ¡pum!, un azotón, para que vea que estoy enojado. Pero salí al taller, hermanos. Yo me sentía como pollo recién comprado, no cabía, no sabía qué hacer. Señor, no grité, no grité. Y así empezó, día a día a día. Pasó 1, 2, 3 semanas, no más de un mes, amados. Y el Señor vio que yo dejé de gritar por obediencia. No por autocontrol ni porque el Espíritu haya terminado la obra en mi vida, pero dejé de gritar tan cotidianamente. Y me habla el Señor otra vez en ese pensamiento que Él nos habla. ¿Y te gustaría pasar al segundo paso? Ay, yo le dije, después de la experiencia que acabo de tener, claro que sí, Señor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y te parecería bien que dejáramos de azotar la puerta después de que no grites? Ok, Señor, perdón. Miren, cuando el Espíritu de Dios nos habla, trae la misma presencia de Dios. Es por esta razón que la palabra de Dios, escrita o hablada, trae fe. Y miren, aquí se cumplieron los dos aspectos, de la palabra escrita y de la palabra hablada. Cuando el Señor me hablaba, su voz, su palabra trae esto que en el instituto nosotros estudiamos, que la fe es una substancia, es una esencia de Dios, y Él la da cuando Él nos habla. ¿Sí? Así es que si es un pensamiento, si es una palabra audible, nosotros vamos a tener esta provisión. ¿Qué es la fe? Es una sustancia de Dios que trae incluida en el paquete todo lo que necesitamos. Gracia, que hemos estudiado, que es poder de Dios para hacer lo que no podemos hacer. Trae la provisión de todos los recursos que necesitamos. Yo no podía, amados. Era mi naturaleza gritar, ya era automático. Entonces, ¿qué más trae? Trae
el acomodo de todas las cosas que necesitamos con familia, amigos, con lo que sea. La palabra de Dios incluye todo lo necesario para que nosotros recibamos todo aquello que necesitamos para poder cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Finalmente, para terminar con esto, después de un año tal vez, el Señor volvió nuevamente con su palabra y me dijo, ¿te gustaría que fuéramos al fondo de este conflicto? Ay, sí, Señor. Ya de repente le entra uno así como que, ay, es que ahora me va a decir el Señor algo y va a ser mucho más difícil, ¿no? Y en efecto, cada vez es más difícil, pero cada vez hay más provisión. Y me dijo el Señor, mira, vamos a tratar de terminar con este asunto y lo que vamos a terminar tratando va a ser el motivo por el cual tú gritas. Hermano, entonces Dios empezó a través de la palabra escrita a hacer la obra en mi vida de todos los aspectos que tenían motivaciones incorrectas en mi mente y en mi corazón. ¿Y cómo es esta palabra escrita que Dios habla y que Dios aviva? Miren, para poder terminarlo rápidamente, ya me quedan unos cuantos minutos, yo creo que me voy hasta pasar un poquito. Quisiera solamente tomar el apunte de cuando en la congregación estudiamos cómo escuchar la voz de Dios. Y quiero decirles que la voz de Dios, como ya lo dijimos, puede ser escrita, puede ser hablada, ¿verdad? La primera necesidad que tenemos nosotros es desear escuchar su voz. Pero, ¿cómo es que Dios nos habla en este asunto de la escritura? Ya lo mencionamos, que Dios toma un verso y lo hace saltar, le da vida. Y cuando nosotros estamos recorriendo la escritura, de repente hay partes de la escritura que Dios aviva y los toma y los planta en nuestro corazón. Esa es la voz de Dios en la escritura cuando Él nos está pidiendo algo específico para nuestra vida. Pero, bueno, para entender en esa ocasión que compartimos en la iglesia cómo reconocer o cómo escuchar la voz de Dios, enseñábamos que nosotros necesitamos entender lo que dice la Escritura en cada uno de estos aspectos. Y solo lo voy a ir leyendo rápido, hermanos, porque con esto quiero ir terminando. Dice, Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Eso nos dice la Escritura. Ese verso dice que habla por los profetas o habla por su propia voz. Pero Dios dice que nos habla en sueños, que nos habla en visiones, por su voz audible o su voz escrita, ¿verdad? Nos puede hablar por otra persona, nos puede hablar por la creación, Dios también nos puede hablar por las circunstancias. ¿Y por qué es que nosotros vamos a lograr reconocer estos aspectos específicos o especiales de cómo reconocer la voz de Dios? Amados, la voz audible de Dios, o la voz escrita, o la voz de cada uno de estos aspectos, lo más importante es que va a traer su presencia. Y aquí es donde yo quiero mencionar, por eso tanta confusión y tanto conflicto en el cuerpo de Cristo en general, porque decimos, ay, ¿y cómo yo sé que ese Dios es el que me habló? Bueno, es que si no mantenemos una relación diaria con Dios, ¿cómo reconocemos su presencia? No es posible, amados. De repente hay quien podemos mirar cómo Isaías, Daniel y todo, venía un ángel inclusive, ni siquiera era Dios mismo, y dice que al escuchar solo su voz, casi caían desfallecidos y quedaban sin fuerzas. Y alguna ocasión, ¿verdad?, llega un ángel y le dice, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Eres de nosotros o de los enemigos? Y entonces le responde, yo soy el ángel de Jehová, ¿verdad? Así que es importante, amados, que esto lo entendamos. ¿Por qué? Porque si ya aprendimos a reconocer la presencia de Dios, el otro aspecto importante es que su voz, ¿verdad?, audible o escrita, va a traer vida junto con las instrucciones específicas. Y
en el caso personal mío, sí, otro de los aspectos en cómo Dios nos habla, y voy a repetirlos, amados, para aquellos que tenemos deseos de escuchar una vez más, ¿verdad? Por su voz audible o escrita, por sueños o visiones. Dios nos habla también por una impresión en la mente, ¿verdad? Dios también nos puede hablar por una palabra avivada a través de la predicación, de la profecía, de la conversación o del material escrito. Como lo mencionaba, ¿verdad? Dios toma una palabra de la Escritura, la levanta, la aviva en nuestro corazón, y esta es lo que el Señor utiliza. Y bueno, solo para tratar de concluir, quiero decirles que las veces que Dios ha obrado hablando a mi vida personalmente, en el caso específico de esto, que ya no gritara, fue con una impresión en mi mente. Y cada vez que Él me decía, y caminamos al siguiente punto, hermanos, yo estaba haciendo lo que David hacía, meditando en el Señor y diciéndole, Señor, pero ¿y cómo voy a hacer? Y es que esto, ¿cómo se come o cómo se puede? ¿Y ahora qué sigue, Señor? Y así, al diario vivir, Dios traía o un verso avivado o una de estas impresiones en mi mente, ¿verdad? Y ahora avanzamos al siguiente aspecto, Ariel. Quiero decirles que no pensaba, amados, que este aspecto específico del Salmo 19, el Señor me regresara solo por el mensaje de Pastor Curtis. Porque encontramos sus testimonios, encontramos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus juicios. Y cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, que llegar al punto de decirle, Señor, definitivamente es esta la parte que más beneficia y que más va a producir fruto en nuestra vida. Miren, David, al igual que tú y que yo, estaba en su diario vivir, llevando su vida a este aspecto. Y cuando Pastor Curtis mencionó que nuestro Dios es un amigo, y cuando nosotros aviva el Señor su palabra, cuando Dios aviva su palabra en nosotros como un amigo, a través de la Escritura o de estas formas en que Dios habla, podemos acercarnos a Él confiadamente, pero habla como Padre, y ahí tenemos en la Escritura todos los testimonios, ¿verdad? Cuando vemos los juicios en nuestra vida, en las de otros, ¿verdad? Todos justos. Pero cuando nosotros llegamos al asunto de estos juicios que son todos justos, nos encontramos a Dios no como nuestro amigo y nuestro Padre, sino como nuestro juez. Y es cada vez que Dios quiere limpiar algo de nuestra vida, en donde nosotros vamos a ser confrontados al igual que David. Miren, amados, David escribió todo este salmo bajo esta experiencia. ¿Dios te habla de alguna manera? ¿Qué hacía David? ¡Oh, qué deleite! ¿Y ahora qué hago? Y sea que con las diferencias entre los pastores, entre su familia, entre un pensamiento, entre la Torá, entre lo que haya sido, Dios le iba dando respuestas, entendimiento, experiencias personales que las necesitamos de esta manera, porque de otra, amados, por mucho consejo que pidamos de los pastores, si nosotros no estamos dispuestos a responderle a Dios de esta manera correcta, no vamos a lograr materializar lo que David logró. David decidió, al igual que yo, él me habló y me dijo, deja de gritar. Me dio la gracia y la provisión, y yo quiero decirles que seguramente de la misma manera, o por la palabra en alguna promesa, o por un pensamiento, por un sueño, David veía que él iba contra el león y quitaba sus ovejas, y él lo creía, y él iba, y Dios le llenó de todas estas cosas de una manera preciosa. Espero, amados, que esto haya podido ser claro para poder seguir avanzando en nuestro curso de la tienda de David. Oremos. Padre, permite que tus testimonios sean claros y entendibles en nuestra vida y que podamos, Señor,
hacer que tu corazón sea parte de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.